Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin.com. Gracias amigos por continuar con nosotros. Estamos escuchando un mantra conocido mucho porque lo canta una gran persona, Deva Premal. Espero que lo disfruten mientras continuamos con nuestro tema. A nivel científico, ¿cómo podemos comprobar el valor que tiene un mantra, entendido como una vibración? Existe un área de la ciencia que llamamos simática. La etimología de la palabra simática viene del griego kuma, que significa ola. Se refiere sobre todo al estudio de la forma visible del sonido y la vibración. ¿A qué nos referimos con esto? Se han hecho muchos experimentos, sobre todo a partir del siglo XVIII, cuando el científico y músico Ernest Chladni, conocido como el padre de la acústica, empieza a hacer experimentos sobre unas placas de metal sobre las que va a agregar algunos elementos como arena, va a agregar esporas, etc. Y cuando con un arco de violín va tocando distintas notas musicales sobre esta superficie, la superficie vibra de tal manera que estos cristales, estos sonidos van de alguna manera formando figuras. Cada vez que cambia el tono, cada vez que cambia la vibración, las estructuras visuales van modificándose. Entonces, esto es la simática. Y evidentemente esto refiere que cada vibración va a tener a nivel visual una forma de ser representada. Existen una característica que tienen todos los mantras y en su mayor parte todas las vibraciones musicales. Sobre todo se van a caracterizar porque son totalmente simétricas. Así como un mantra, podríamos decir, es el universo, ¿sí?, representado a través del sentido del oído, es el equivalente de un mandala, que viene siendo la representación del universo circular. Así que un mantra y un mandala no son cosas separadas, en realidad son percepciones de un mismo universo, pero desde perspectivas diferentes. El mantra es percibido a través de nuestros oídos, mientras el mandala es percibido a través de nuestros ojos. Entonces, tenemos que entender esto. Les invito a que vean algunos videos que pueden bajar perfectamente en el YouTube, que se llaman La geometría del sonido. Y ahí precisamente explica este proceso de la simática. Ahí nosotros vamos a ver perfectamente todo esto que estoy refiriendo, cómo los sonidos producen una vibración y que por supuesto cuando se cambia de vibración, evidentemente el sonido altera la forma en que se van estructurando estas partículas. Por otro lado, necesitamos entender perfectamente que por sinergia, cuando una persona canta un mantra, es el efecto diferente de cuando se juntan varias personas. ¿Por qué razón? Por el simple hecho de que están integrándose dos vibraciones o más diferentes, pero que van con una misma finalidad. Cuando más de dos personas se juntan para cantar un mismo mantra, a esto se le llama kirtan. Entonces, los cantos kirtan no son otra cosa más que un grupo de personas cantando un mismo mantra. Los mantras también van a ser clasificados de acuerdo a su extensión. Se van a calificar también como mantras que van a referir un valor simbólico, etc.
Entonces, la clasificación más conocida que se tiene de ellos son los siguientes. Primero, mantra saguna. Es un mantra que invoca deidades o aspectos específicos de lo absoluto. Luego, tenemos los bija mantras o mantras seminales. También se les conoce como mantras semillas. Son sílabas que van a producir efectos más profundos y más concretos que los saguna. Por ejemplo, el más clásico es el Om que escuchábamos desde el principio de este programa. Otra clasificación que tenemos son los mantras abstractos y declaran sobre todo la identificación del mediador con lo absoluto. Un mantra muy conocido durante el proceso de la meditación es el mantra So-Ham. Cuando nosotros nos relajamos y nos concentramos en el sonido de nuestra respiración, la onomatopeya de nuestra respiración pareciera que refiere el sonido So-Ham. Entonces, una meditación que resulta muy interesante y que les sugiero es precisamente repetir la onomatopeya de nuestra respiración. Al inhalar, repito So, S-O. Al exhalar, repito Ham. Esto te va a ir llevando, te va a ir induciendo lentamente a un estado de conciencia. ¿Por qué razón? Vuelvo a referir, porque vas a utilizar el mantra y la respiración como una forma de ir modificando todo el proceso de tu ciclo respiratorio, de tu ciclo, de tu ritmo cardíaco, etc. Pero además, debido a que no tiene una significación concreta y tu mente tiene que estar firme sobre el proceso de la respiración, te va a servir como una herramienta para que tú alcances estados más sutiles de conciencia. Ahora, uno de los problemas muy comunes que se presentan en las escuelas de yoga es que la gente confunde la herramienta con el objetivo. Creen que por cantar mantras se vuelven más espirituales, cuando en realidad el cantar mantras solo es una herramienta que te permite acceder a estados sublimes de conciencia, pero para eso, por supuesto, se requiere de disciplina. No por estar cantando mantras toda una hora ya alcanzaste la iluminación. Los mantras, por supuesto, solo son una técnica, son una herramienta, pero los cambios, ese acceso a los estados sublimes de conciencia, solo son el reflejo del trabajo que vamos haciendo en el día a día ante nuestros semejantes, con nosotros mismos, cambiando y modificando nuestros parámetros egoístas por parámetros altruistas, por amor hacia los demás. Entonces, ¿cuáles son los usos más comunes que se dan a los mantras? En primer lugar, los mantras que refieren procesos de cantos en voz alta. Estos, por supuesto, van a tener un valor menos sutil que los mantras que se susurran, y por supuesto los mantras que son repetidos únicamente de manera mental van a tener un efecto mucho más profundo que los mantras que se repiten como sonidos. Entonces, ¿por qué razón? Porque lo sutil es más fuerte que lo denso. Por lo tanto, si quieres hacer una meditación más profunda, solo concéntrate en repetir mentalmente un mantra. Nosotros debemos entender también que existen otras formas de usar los mantras. Una de ellas es lo que llamamos el Likhit Japa. Aquí es la tarea de escribir cientos de veces un mismo mantra. Entonces, aquí el mantra no solo se canta, también se escribe. Otra forma de utilizar los mantras es el conocido Sumirani Japa. Aquí el mantra se va a repetir durante todo el día. Por eso podemos encontrar dentro de algunas páginas, sobre todo páginas de YouTube,
algunos mantras que duran hasta 12, 18, 24 horas para que practiquemos esto que refiero, el Sumirani Japa. La palabra Japa refiere precisamente a esta forma de meditación utilizando mantras. Le llamamos Japa Yoga al arte de meditar repitiendo mantras. El Japa o el Japa mantra refiere sobre todo el proceso de la utilización de un mala. El mala es una especie de rosario, o mejor dicho, es al revés. El rosario es derivado de un mala. El mala es un instrumento de 108 cuentas que van simbólicamente formadas por grupos. El primer grupo está formado por 7 cuentas. Posteriormente se hace una diferencia en la cuenta de 21, posteriormente en la de 88 y finalmente en la de 108. Este mala es un instrumento que nos va a servir precisamente para que durante el canto del Japa Mala podamos ir utilizándolo como una herramienta para ir contando el número de mantras que vamos cantando, que vamos repitiendo. Los católicos, la cultura cristiana en general, retoma de la cultura budista, de la cultura hinduista, la práctica de estos malas y los adopta para posteriormente llamarles rosarios. Inclusive la misma palabra rosario nos va a referir el concepto de mala. La palabra mala significa guirnalda. Recuerden, la guirnalda la asociamos de inmediato con ese collar de flores que se le agregaba o que se le regalaba a los gurús o maestros espirituales. Entonces, repito, un Japa Mala es un instrumento que te va a servir para cantar mantras repetidamente, pero que simbólicamente representan todo un proceso que vamos a referir a continuación. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial y volvemos enseguida. Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin.com.